dónde estamos? Tú también estás herido, pero Beta X está muy mal. ¿Conoce a Beta X? Aún no me ha dicho quién es. Contésteme. No te muevas. Creo que vienen del campo florido de Camila. Pero... Beta X. ¿Dónde estoy? ¿Es usted el doctor Sandro? Doctor Sandro. Beta X, ¿de qué se trata esto? Déjenme mostrarles algo interesante. Aquí dentro hay un pedazo de metal que está siendo manipulado por ondas acústicas. Es una mezcla de ondas de varias frecuencias que crean un complejo ritmo causante de que el aire vibre y de que el metal se doble. Esta es un arma muy poderosa contra cualquier enemigo. Hay dos tipos de sonidos. Uno es igual al sonido de la madre. Este produce un efecto calmante del deseo de crecer. El otro, al contrario, es el deterioro. Sabiendo que las ondas acústicas en este valle son perjudiciales para los betas, he estado tratando de aprovechar esos sonidos en beneficio de la medicina y para tal investigación este es el lugar perfecto. ¿Usted pertenece al imperio de las máquinas? Tranquilo. No te exaltes, cálmate. El doctor Sandro no es enemigo. Hace mucho, él operó a Lourdes. Entonces, esa cicatriz en su espalda era... ¿Conoces la cicatriz de Lourdes? Y eso significa que ella está... Sí, que está viva. ¿Viva? ¿Dices que Lourdes está viva? Entonces probablemente es ella, ¿verdad? No entiendo por qué razón ha sido en su búsqueda. Marlon y yo no estamos juntos por coincidencia, sino por Lourdes. No puedo entenderlo, Lourdes lo entendió. Sí, así es. Pero entonces... Creo que estoy empezando a comprenderlo. Muy interesante. ¡Cara metálica! Así que Lourdes está viva. Sí, está viva. Luces, por favor. Lourdes, que también le cambiaron el nombre. Su nombre original es Karen. Curiosamente, hola Karen. Ahí está. Y bueno, este es un pedacito de una escena cualquiera dentro de la trama. Pero vemos en la manera en cómo se explica la supuesta teoría científica. Obviamente hay una teoría real sobre el sonido y las vibraciones y la manipulación, armas sónicas, por así decirlo, o herramientas sónicas que permiten manipular la materia a partir de estas vibraciones. Y bueno, esta parte que titulamos Ciencia era explicar esa visión de Masabi Kurumada también en esta obra, particularmente Beta X, que profundiza más en la ciencia, en cómo es una adaptación bien explicada de conceptos científicos para funcionar en la ficción. Entonces, bueno, aquí toma esa cuestión de las ondas sonoras para explicarlo, pero en diferentes pasajes va a hablarnos de otros aspectos, de cuestiones biológicas, orgánicas y demás, e inclusive en el manga, que obviamente por quitarle un poquito este nivel tan elevado y hacerlo más digerible, en el manga inclusive hace una recopilación e historia de la ciencia. Entonces hay un personaje de muchos que se perdieron ya en el anime, que inclusive va a ser una historia y crítica de la ciencia. Sin duda es mejor Beta X referirse al anime, que por cierto se publicó hace algunos años por Editorial Vid, donde se retoma mucho esta parte de si vamos a trabajar conocimiento científico de ciencia ficción, pero expliquémoslo como si fuera real. Entonces, bueno, sobre esta parte de ciencia, ¿qué podemos decir? Correctamente, sí, hay varias leyes que aprueban esa explicación. Antes de esa escena, el científico le comenta a Teppei que se tenían que resguardar inmediatamente porque habían vibraciones que afectaban los circuitos de Beta X. Y bueno, esto me llevó a investigar y buscar una ley conocida como la ley de distribución de Boltzmann.
enfocada a espectros de vibración. Hay tanto cuestión física como química. Las dos iniciales son: las moléculas de atómicas pesadas vibran a menores frecuencias, las moléculas de atómicas ligeras vibran a mayores frecuencias. Normalmente las moléculas de atómicas son halógenos, y los halógenos tienen propiedades de oxidación y manejan alta electronegatividad. Esto es lo más probable, por lo cual estaba dañando los circuitos de este beta X. La parte del sonido, cómo funciona para prácticamente curar a beta X, pues bueno, el sonido que implementa es a una frecuencia intermedia con la flauta, y esto permite la dispersión molecular y una vibración mayor. Por lo tanto, elimina a las moléculas de atómicas pesadas, que refiero a los halógenos. Las ondas acústicas pueden generar alteración o relajación. El de alteración provoca saturación molecular, la cual descompone o deforma la materia, en la cual la presión generada es mayor. Lo vimos con aquel ejemplo que muestra de cómo se empieza a descomponer ese metal, cómo se empieza a deformar. Justamente las alteraciones moleculares son por parte de vibraciones. Ahora sí que esa es la justificación directa que encontré respecto a una ley válida científica a la explicación implementada en beta X. Y lo vamos viendo más adelante en las demás escenas, que sí está prácticamente bien sustentado. Más adelante, pues, quien se ve afectado por esa arma es Cara Metálica, no se muestra la escena, justamente por lo mismo, porque tiene una estructura similar a la de beta X y pues reacciona de esa forma. Y bueno, cuando hablamos de método científico, también la idea de la ciencia relacionada con la religión, ¿no? En muchos casos tenemos la idea de, es una oposición, no puede haber, sí. O vas con la ciencia o vas con la religión, no se pueden los dos. Pero esta idea también es un poco tardía. Por ejemplo, Sir Isaac Newton y sus contemporáneos no excluían a Dios en sus explicaciones científicas. Dios era el motor que ponía en marcha este mecanismo del universo que ellos trataban de entender. Sin embargo, no decían, no se reemplazaba a Dios, sino se explicaba lo que hacía Dios. Y aquí quiero hacer una pequeña paréntesis acerca de una propuesta llamada positivismo, y no nos levantarse con mucho ánimo todos los días para hacer todo lo que tenemos que hacer, es otra cosa. El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico, pero ahorita vamos a ver cómo. Tal conocimiento solamente puede surgir de afirmaciones de hipótesis a través del método científico. Bueno, se deriva de la epistemología, que surgió en Francia a inicio del siglo XIX de la mano del pensador francés Saint-Simon, de Auguste Comte, y del británico John Stuart Mill, y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Todo eso para comentar que, más allá de la idea que a veces se tiene que positivismo es sinónimo de datos duros, ¿no? De es lo que es, y la realidad, y de modo, y lo demás ya son interpretaciones personales, subjetivas, etc. En uno de sus escritos, Comte comprendió la necesidad de una religión social, es decir, es un regreso a lo humano, en tanto que pues, la ciencia otra vez es lo que nos permite avanzar, permite, en teoría, mejorar como sociedad, como seres humanos, etc. Pero también este concepto de religión, religere, que es unir, tiene una función social, digamos, por así decirlo, una función científica, si quisiéramos decirlo así. Entonces, ya luego sus seguidores hicieron lo que es un calendario en función de que cada día se celebraba el día en función de un científico o un pensador, y también tratando de empatar lo que es la ciencia y una ciencia útil, una ciencia que no solamente está ahí externa y parece funcionar desde fuera, sino también es útil para la vida diaria de los seres humanos. Y aquí es cuando decimos ciencia ficción o ficción en la ciencia, ¿no? También, porque actualmente existe una necesidad de decir, no, bueno, es que los científicos lo dijeron, así que esto es la verdad. Ok, el hecho de que los científicos dijeron ya lo hace verdad,
de por sí los científicos ya parecen tener la palabra divina a través de ellos, son nuestros nuevos sacerdotes. Entonces en muchas ocasiones si oponemos ciencia y religión, bueno, ¿en qué grado no puede ser la ciencia una religión? En tanto que son elementos, referencias y una cosmovisión que nos permiten entender el mundo, o sea que hay una religión también. Entonces hay también un poco la reflexión que se hace en torno de... Es como si fuera un mundo al revés, porque en este caso nosotros estamos, si la ciencia lo dice, es que es verdad, y además está la religión, y en este como mundo alterno, también la religión tiene una gran carga, y en muchas ocasiones, ya lo veremos más adelante, cuando no hay explicación, cuando la ciencia no llega hasta allá, se habla de religión también. Entonces es una visión un poco romántica, del romanticismo me refiero, por así decirlo, y también nos pone en la importancia de esta dualidad ciencia y religión, si realmente en el fondo son opuestas o provienen de la misma necesidad humana. Bueno, también un poquito relacionado con esto que dice Marian, yo hablamos más o menos como sobre todo de ciencia y política, sobre todo teniéndonos en la cuestión del contexto en el que se está viviendo cuando está produciendo este manga, ¿no? Y este anime especialmente. O sea, de alguna manera, toda esta postura, de alguna manera Kurumada intenta como que darle sentido, darle orden a ciertas cuestiones que están pasando, ¿no? Alrededor suyo. ¿Okay? A partir de la Guerra Fría, obviamente, ya todos conocemos, nos lo han enseñado en la prepa, cansancio, ¿no? De la carrera armamentística, ¿no? Es decir, la ciencia se aplica exclusivamente para la guerra. ¿Okay? Obviamente no se ejerce tal cual, ¿no? Sobre todo a partir de los grandes traumas que suscitó especialmente el Holocausto y las bombas nucleares, ¿no? Obviamente el contexto es más que nada verosímil aquí en ese sentido. ¿Okay? Entonces, ¿cómo casar de alguna manera las inquietudes que ha generado, especialmente ya para finales de la década de los 70 con los grandes avances de la robótica, ¿no? Empieza a salir un montón de reacciones obviamente sentimentales, ¿no? Reacciones fóbicas, ¿no? Empieza a haber una fobia a la tecnología. Es decir, bueno, si estamos queriendo jugar a Dios y crear una entidad que sea independiente y que sea como nosotros, que piense, que actúe, ¿no? Pues bueno, ¿esto qué va a pasar? ¿No? Entonces, obviamente de ahí la ciencia ficción ¡pum!, creció, ¿no? Tenemos a grandes autores como Philip K. Dick, como Asimov, ¿no? Que nos estaban comentando una obra, ¿no? Y de ahí hasta cuestiones como el cine. Antes que este manga, obviamente tenemos a Terminator, ¿no? Nada más por mencionar como un ejemplo emblemático. ¿Okay? Momentos donde ese avance científico se revela, ¿no? Contra su creador y resulta ser todavía como contrario, ¿no? Obviamente eso era parte como de la fobia de la Guerra Fría y de que estaba siempre como al borde del holocausto nuclear, ¿no? A través del enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos especialmente. ¿Okay? Sin embargo, ya en los 90, ya cuando cae el bloque soviético, de alguna manera empieza a haber una especie de conciliación con esos miedos. ¿Okay? Básicamente Kurumada es lo que de alguna manera está expresando. ¿Okay? Por un lado está el exceso de la ciencia, ¿no? Encabezado por el imperio, pero por el otro lado tenemos esta cuestión como de armar una relación pues, simbiótica, pacífica, o de alguna manera una coexistencia entre humano y máquina, ¿no? Que es básicamente lo que veríamos en los héroes principalmente, ¿no? Que se encariñan, tienen emociones. ¿Okay? Y bueno, si ya hablamos de ciencia, que de hecho en todas estas mesas la ciencia siempre ha estado presente, curiosamente muy ligada a la destrucción, no muy ligada a lo positivo, pero bueno, no podía ser una obra de Kurumada sin mitología, ¿no? Entonces, adelante.